Miren, no todos los días son 23 de diciembre. Y por lo tanto, hoy es también un 23 de diciembre que nos permite abordar algunos temas que para ciertos analistas pues resultan de alguna manera preocupantes o que le presentan al país algunos otros retos de cara al futuro. Con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, pues tengo el placer de poder tratar un tema que sin duda ha sido, si se quiere, la gran sorpresa de fin de año y a la que se ha referido el ministro de Relaciones Exteriores del país, el señor Andrés Navarro, precisamente en el día de ayer, a propósito de no solo de su visión o de la nueva política exterior que estrenará el Estado Dominicano ya en enero, como se ha anunciado, sino a propósito del ingrediente nuevo que supone la normalización de las relaciones cubano-norteamericanas, que ha impactado no solo a la comunidad misma cubano-norteamericana radicada en Miami, como todos sabemos, sino que ha llamado la atención de el conjunto de naciones de América Latina y de sus gobiernos, de sus estados, a propósito de la posición que tendrá que asumir frente a esta nueva realidad la propia Organización de Estados Americanos, por ejemplo, y la posibilidad de que entre nuestras naciones, Cuba, República Dominicana, Venezuela, Cuba y demás, se puedan establecer vínculos que respondan a una estrategia de posicionamiento regional. En el caso específico de una cierta preocupación que se ha hecho manifiesta, que es la de si el turismo dominicano corre riesgo o no, el ministro Navarro ha dicho claramente, al igual que otros líderes del sector turístico, tanto privado como el sector público, la posibilidad de que comencemos definitivamente a trabajar el tema del Caribe como destino. Ya no solo el tema de Punta Cana como destino, que es el principal destino turístico del Caribe, y posiblemente también de Centroamérica, incluido Centroamérica, sino quizás excluyendo a México. El turismo dominicano, bueno, pues liderea todo esto. Ahora, la posibilidad de un enfoque multidestino, regional, pues lo que cualquiera pensaría es que ofrece mayores posibilidades que la del turismo individual, nacional, que de alguna manera llega un momento en donde sufre estancamiento. Aún no es el caso nuestro, que tenemos todavía por delante una gran franja para el crecimiento y el desarrollo del sector, pero la tendencia sería obviamente a que todo llega a un momento en que sube y bueno, se estanca y posteriormente quizás hasta declina. ¿Cómo ve usted esta decisión, doctor, de Obama, evidentemente sorpresiva, que se fue tejiendo a hurtadillas y que ha sorprendido no solo a los norteamericanos y a los cubanos, sino al mundo entero? Bueno, realmente ha sido, la verdad, un giro político importantísimo desde mi punto de vista, el que ha dado los Estados Unidos con el nuevo enfoque de política frente a Cuba, que se debe entender que no se trata de una visión exclusiva, bilateral, digamos, sino que desde mi punto de vista es un primer paso de respuesta al fenómeno latinoamericano que hay de crecimiento de la izquierda latinoamericana, asociada a una serie de políticas que han contravenido
el modelo que tradicionalmente Estados Unidos ha impulsado, no solamente directamente, sino a través de los organismos multilaterales. Así es que, además de eso, hay que entender de que la política como tal ya había mostrado bastante evidencia de agotamiento y de inefectividad, incluso a los propios propósitos de los Estados Unidos. Mantener el bloqueo y el aislamiento de Cuba en los términos en que se hizo por más de 50 años, lo que reveló es que en Naciones Unidas las votaciones que se daban conferían derechos a Cuba. Y la posición de Estados Unidos fue derrotada reiteradamente, de manera que había un cansancio internacional ya con esa política que los Estados Unidos se ha tardado enormemente en cambiar. Este nuevo enfoque habría que ver todavía cómo se va a desarrollar, porque simplemente se está hablando de apertura, de establecimiento de embajadas, y esos son elementos formales de las relaciones. Hay que ver qué va a pasar y cómo se va a enfocar cuando inversionistas norteamericanos lleguen allí, en la parte económica, qué comportamientos van a tener, qué condicionalidades se van a poner a las normativas cubanas para que inversionistas norteamericanos ingresen a Cuba, qué relación se va a establecer Estado-mercado en un Estado socialista como Cuba, qué modificaciones se van a imprimir en los hechos. Ahora se acaba de hacer algunas reformas, pero no creo que sea todavía suficiente para las aspiraciones de Estados Unidos y de Europa de que se dé apertura global del mercado. Así es que en este cambio, desde luego, hay una parte de tipo social y humana que afectaba gravemente al pueblo cubano, que es quizás el elemento inmediato que se puede decir que pudiera ser favorable para el pueblo cubano. El hecho de que esta ignominia del bloqueo se elimine, pues es un factor positivo de la política internacional, desarrollar la distensión necesaria frente a Cuba, exactamente como se hizo con Vietnam. Con Vietnam el enfrentamiento de los norteamericanos fue mucho más agresivo, mucho más letal, diría yo. En Vietnam es el país donde más bombardeo, incluso que la Segunda Guerra Mundial se ha estimado, se hicieron contra ese país. Y a pesar de todo ello, los norteamericanos salieron derrotados allí en Vietnam. Y la política posterior y actual de los Estados Unidos, diferente a Cuba, ha sido de distensión frente a Vietnam, de facilitar el comercio, incluso con privilegios para las exportaciones vietnamitas. Así es que vamos a ver en qué va a consistir esa nueva política que se está dando en un contexto internacional donde el enfrentamiento con la Rusia, por ejemplo, es muy importante, tanto de Unión Europea como, digamos, la Alianza Atlántica, frente a Rusia, que es un eje importante de competencia internacional, porque ya Rusia no es comunista. Y usted dirá, bueno, ahora queremos volver a la Guerra Fría sin que el motivo sea el comunismo como se arguía antes. Ahora se trata de competencia comercial. Pero el modelo de respuesta a la competencia comercial que se está dando induce a pensar de que hay elementos todavía conceptuales de la Guerra Fría que están ahí latentes. Uno de ellos, el Pacto de Varsovia, desaparece, pero el Pacto Atlántico se conserva. La OTAN sigue siendo una fuerza militar que está ahí y que además está pugnando por hacer emplazamientos casi en la misma frontera de Rusia, lo cual plantea una situación geopolítica importante en el contexto internacional. Yo pienso, doctor, que el efecto que no se puede solo medir, digamos, o principalmente el efecto del bloqueo norteamericano a Cuba, bloqueo económico, todo ese andamiaje legal de la ley Helms-Burton y demás, en función del daño de impedir que inversionistas norteamericanos
invirtieran en Cuba, o que la comunidad cubana en territorio norteamericano remesara en las cantidades en que podía hacerlo a sus familiares residentes en Cuba. Evidentemente un daño grande, pero cuantificable. Porque cuantificables son las remesas en general que envían los dominicanos aquí, y sabemos el peso específico que tienen, ¿verdad? Lo mismo acontece con Salvador, o con Guatemala, o con otros, o México, donde las remesas son astronómicas. Pero la realidad es que todo este bloqueo se tradujo en que inversionistas, por ejemplo, españoles, estuvieran condicionados, o franceses, o de cualquier otro país estuvieran condicionados en sus inversiones y en sus intenciones de invertir y de asociarse con Cuba. Porque el embargo en general establecía una serie de mecanismos que terminaban perjudicando a las empresas españolas o a las empresas francesas o inglesas que tuvieran vínculos con Cuba. Y eso es más incuantificable, De manera que, en términos inmediatos, uno puede suponer que para Cuba lo que se ha decidido resulta altamente beneficioso. Y que, contrario, podría pensarse, en términos políticos, por ejemplo, para Obama, que puede recibir o enfrentarse a una resistencia de la comunidad cubano-norteamericana, pero además de la urdimbre legal que tejieron para armar aquel bloqueo, que es en cierto modo también una camisa de fuerza para un presidente que, como Obama, ya no solo se va a corto plazo, sino que acaba de perder unas elecciones importantes que lo ponen en franca desventaja para finalmente poder imponer determinadas políticas en general. Esto habría que traducirlo entonces a las posibilidades de nuestra propia política exterior con respecto a Cuba y con respecto a la región, puesto que el énfasis está dado ya en el caso de nuestra política exterior, que es de consolidar las relaciones con Haití, por un lado, esos vínculos bilaterales. Usted ha participado en una parte de esas negociaciones, pero por el otro lado, con la inserción de República Dominicana en el SICA y en cualquier otro esquema de integración centroamericana o latinoamericana, digamos, pues nos pone de cara, más que a calcular los beneficios que puedan tener ellos, americanos y cubanos, a la posibilidad de nosotros estructurar una política exterior inteligente, competitiva, pero que además responda a los fines de la integración. Sí, mira, por primera vez la República Dominicana ya perfila una política frente a Haití, que nunca la tuvo. Por décadas el país se mantuvo con un esquema único, basado esencialmente en el uso de fuerzas militares de contención en la frontera, sin definir unas políticas comerciales, sin definir un esquema de interrelación entre los agentes y actores económicos, sociales y culturales de las dos naciones que permitieran el flujo adecuado de esas relaciones, sobre todo en un contexto donde son los haitianos el segundo socio comercial de la República Dominicana. Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, de manera que esos dos ejes que ahora se están tomando y readecuando, ya con los Estados Unidos hay una política bastante amplia y fluida en ese sentido, con acuerdos comerciales establecidos. Lo que está, el tercer componente que veo
es la relación sur-sur que va creciendo con los acuerdos del SICA y esa implementación que se está dando. Y creo que posteriormente avanzaremos a una relación más clara y más cercana con Mercosur. De manera que esto nos va a nosotros a traer muchos mayores beneficios de definir una política de inserción regional precisamente que va a servir de soporte a esos cambios regionales que se están dando en la región y que han sido favorables para las poblaciones locales de América Latina. Nosotros con estas políticas presidenciales y del gobierno, precisamente lo que hemos hecho es traer al país una profundización de medidas de políticas sociales que compensaran y ayudaran a reorientar el estado de pobreza general en que ha vivido el pueblo dominicano. Y por primera vez en décadas estamos mirando todo un proceso de cambio y de ajustes sociales que ya se perciben, de satisfacción pública, que mucha gente opuesta al gobierno, que viven lanzando piedra en el camino de las políticas públicas que desarrolla el gobierno, tanto frente a Haití, tanto frente a políticas como esto del código que se discutió actualmente, prácticamente están haciendo una conjunción de oposición cerrada, diría yo, a la política que el gobierno está implementando. Un gobierno donde toda la población expresa satisfacción y aquellos están manejando atisbos de que se trata de una calamidad pública, se trata incluso de líneas de violación constitucional groseras y cosas por el estilo. Y que en el fondo hay que ver trasfondos políticos aquí en todas estas medidas que buscan desalentar a la población respecto al favor público que ha concedido a este gobierno y a su presidente. Yo creo que finalmente, doctor, se nos agotó el tiempo. Hay razones para que los cubanos hoy se sientan esperanzados. Absolutamente. Y nosotros nos alegramos por este pueblo que ha sido tan digno y que ha esperado tanto, por lo que nunca debió haber sufrido tanto. Y ojo con una cosa, que quizás sea el elemento competitivo más importante que tengan en estos momentos los cubanos, es la educación. Claro. Recursos humanos. Se atrasaron en algunas cosas, pero avanzaron mucho en otras, ¿verdad? Pero con un valor estratégico muy importante. Muy importante. Bueno, muchas gracias, doctor, por acompañarnos este 23 de diciembre, lamentando y reiteramos nuestra solidaridad con la familia Guerrero Castillo, familia de nuestro compañero y amigo Ramón Tejeda Rick, que pasa por la pena de tener hoy al mediodía que enterrar los restos de Andrés y de Desiree, padre e hijo, esposo e hija de nuestra amiga por igual, doña Bernarda Castillo, una servidora pública ejemplar, al igual que Andrés y que Desiree. ¿Verdad? Así es. Sigan con nosotros, que de inmediato tenemos nuestra acostumbrada cita cultural.